Abrimos un libro, contamos una historia, hacemos memoria, reflexionamos, emprendemos un viaje, una aventura. Estás escuchando los especiales de la Hora de Historia con Felipe Piña. Bienvenidos a los especiales de la Hora de Historia por la Radio Municipal de Florencio Varela. Soy Romina Galcerano y los invito a este viaje para conocer la vida y obra de personajes importantes de nuestra historia de la mano del profesor Felipe Piña. Hoy nos encontramos en nuestra querida Biblioteca Popular Sarmiento de Florencio Varela para presentarles la historia del querido Jorge Luis Borges. Pero antes, vamos a una tanda y enseguida volvemos. Más empresas en el Parque Industrial y Tecnológico de Varela. El PITEC sigue su expansión, ubicación estratégica, beneficios impositivos, servicios de infraestructura y más trabajo para los varelenses. Más info en varela.gov.ar/desarrollo productivo. Municipalidad de Florencio Varela, cerca tuyo. Todos los clásicos y la música de las mejores épocas suenan en Top Secret. Top Secret, viernes a las 20 horas por la Radio Municipal. Unidos por la música. El programa de las orquestas y coros infanto-juveniles de Florencio Varela. Todos los martes de 19 a 20. Sumate cada lunes con Justo Lamas y Daniela Benítez Kauer a partir de las 10 de la mañana al programa El País que Merecemos, para contagiarte toda la buena onda y principalmente las ganas de ayudar. Todos los lunes a las 10 por la Radio Municipal. No explicarle a nadie, no hay nada que explicar. En la Radio Municipal, la información arranca tempranito. Con noticias locales, el estado del tránsito, la mejor música y todo lo que necesitas saber, lo escuchás en Mañanas Activas. De lunes a viernes, de 8 a 10 a.m. por la Radio Municipal. Pavimentación de la avenida Juana Azurduy en Varela. 25 cuadras de hormigón que conectan la ruta provincial 36 y el camino General Belgrano. Este nuevo asfalto potencia los circuitos productivos y mejora el acceso al parque industrial y tecnológico. Más información en varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela, cerca tuyo. Especiales de la Hora de Historia con Felipe Piña. Estamos de regreso en la Hora de Historia por la Radio Municipal de Florencio Varela. Agenda nuestro WhatsApp y dejanos tu mensaje al 11 68 98 75 92. Y ahora sí, llegó el momento de compartir de la mano de Felipe Piña la vida y obra de Jorge Luis Borges. Especiales de la Hora de Historia con Felipe Piña. Hola, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en la Hora de Historia, este programa que hacemos con mucho cariño por la Radio Municipal de Florencio Varela. Hoy vamos a hablar de uno de los grandes escritores de la literatura universal, que tenemos la suerte que haya nacido en Buenos Aires, que es argentino, que es nada más y nada menos que Jorge Luis Borges, un personaje de la literatura, un hombre culto, que fue traductor, fue poeta, fue cuentista, ¿no? Bueno, tantas cosas que hizo Borges por la cultura argentina. Un muchacho que nació el 24 de agosto de 1899, con un lugar muy particular, ¿no? Un padre anarquista, liberal anarquista, que era Jorge Borges Haslam, y la mamá Leonora Acevedo, que va a ser una persona tremendamente influyente en toda su vida. Digamos que su vida, su cuestión de vínculo con el interés por la literatura y demás tiene mucho que ver con sus padres, con su abuela, con su casi lengua materna, que fue el inglés, ¿no? Empezar a leer en inglés desde muy pequeño, ahí en esta casa de Palermo, que era un arrabal, era una zona de guapos, de malevos, cuando él era chiquito, ¿no? Principios del siglo XX, y allí va a escribir con 6 años nada más. Le va a contar a sus padres, que se van a quedar muy asombrados, que ya lo veían leer el Quijote a los 6 años, ¿no? Le va a contar que escribió un cuento,
que es la visera fatal, que es un primer cuento de Borges a los 6 años, ¿no? Lo cual sorprende mucho a los padres que van a seguir viendo la voracidad con que este niño lee y escribe. Y también traduce, ¿no? Curiosamente a los 10 años ya está traduciendo a Oscar Wilde y El Príncipe Feliz, una traducción que hace, por supuesto, porque le gusta, porque quiere, ¿no? Con este excelente manejo que tenía del idioma inglés y de la literatura. La familia Borges va a viajar a Europa en plena guerra mundial, va a estar en distintos países durante el conflicto. Ahí Borges va a tomar contacto con la literatura europea, ¿no? con los grandes escritores como Baudelaire, como Verlaine, como Rimbaud, ¿no? Los poetas malditos y toda esa literatura que lo va a fascinar, el expresionismo alemán también, hasta que en 1919, ya terminada la guerra, se muda a España, está un tiempo en Madrid, otro tiempo en Barcelona, y ahí, por un lado, esta vuelta a la latinidad, al español, le va a dar ganas de volver a leer a autores argentinos como Lugones, como Hernández, ¿no? Por supuesto como Carriego, que además era amigo de su padre, y ahí comienza a amigarse con el español y con también autores como Valle Inclán, como de la Serna, como Juan Ramón Jiménez y demás. Y hay algo muy interesante, ¿no? Que no se cuenta mucho, y es que Borges, que había traducido a los expresionistas porque se entusiasma con el alemán también, es un poco la persona que lleva el expresionismo a estos círculos culturales españoles, ¿no? El expresionismo alemán de autores como Meyrnach, por ejemplo, que había escrito El Golem, ¿no? Y entonces ahí se produce una llegada a partir de Borges de estas cuestiones. Borges va a volver con su familia a la Argentina en 1921, se va a conectar con los círculos literarios locales, va a fundar un par de revistas literarias que van a tener distinta trascendencia. La primera, Prismas, que es una revista breve, pero la segunda, muy importante y de mucha continuidad, que será Proa, una revista cultural, literaria de aquel entonces, de comienzos de los años 20, donde ya se anima a escribir sus primeros libros, de poemas, ¿no? Es un gran poeta, y ahí aparecerá entonces en 1923 Fervor de Buenos Aires, donde aparece un Borges caminante por los límites, ¿no? Por los suburbios, por esos personajes, por esos lugares, ¿no? de descripción de Buenos Aires, que también se verá en Luna de Enfrente y también en Cuaderno San Martín, ¿no? Donde describe, por ejemplo, hay un artículo sobre los carros de Buenos Aires y sus leyendas, o sea, lo que escribían los carreros, el tango, ¿no? Todas cosas que lo van intrigando en ese mundo de malevos, de guapos, de compadritos, bueno, todo eso que lo va fascinando y que tiene primero cabida en la poesía, ¿no? En la poesía borgiana, ¿no? Después aparece ya en el año 30, después de Cuaderno San Martín, que es un libro muy importante en su vida, y algunos ensayos, ¿no? Se dedica a la ensayística con Inquisiciones, El tamaño de mi esperanza, o El idioma de los argentinos. Aparece el vínculo con la familia Ocampo, con Victoria, con Silvina, y por supuesto con el cuñado de Victoria, el marido de Silvina, que es Adolfo Bioy Casares, ¿no? Ahí comienza un vínculo muy interesante, donde Borges se está dedicando mucho también a la crítica literaria, al ensayo, y también surge una fuerte amistad con alguien a quien él considera un maestro, que es Macedonio Fernández, ¿no? Y por supuesto en el año 31 la colaboración y cofundación junto a Victoria Ocampo de esa extraordinaria revista que fue la Revista Sur, ¿no? Y bueno, y también es interesante este vínculo que van a desarrollar junto a Victoria, junto a Silvina, y que los va a llevar a escribir algunas antologías, ¿no? Como por ejemplo en el año 40, un año interesante en su vida, porque en el 38 pasan dos cosas muy fuertes, ¿no? Que tienen que ver por un lado con la muerte del padre y la otra con un accidente que tiene, que es producto de su ceguera, ¿no? Que ceguera que va creciendo, se va acrecentando y que evidentemente lo marca muy fuertemente, ¿no? A partir del año 40, entonces decíamos, empieza a escribir antologías con su amigo Bioy Casares y con Silvina Ocampo, antología de literatura fantástica, o sea, más bien es una recopilación de escritores, una antología de la poesía argentina, que también es maravilloso, ¿no? Y en el 42 ya
comienza esta dupla notable y tan curiosa, ¿no? de dos autores que escriben como uno, bajo el seudónimo de Bustos Domecq, donde, bueno, escriben ahí los 6 problemas de Isidro Parodi, ¿no? Estos cuentos que están escritos por ellos dos como si fueran un solo autor, ¿no? Y en 1944 aparece ya su libro Ficciones, que es un libro de cuentos maravilloso, ¿no? Hay también ahí un Borges muy fuertemente dedicado al cuento, a la ficción literaria, ¿no? Muy, muy apasionado. Y esta etapa de Borges tan productiva, a partir del año 44, 45, coincide claramente con los inicios del peronismo, ¿no? Con quien, como todos sabemos, no tendrá justamente un buen vínculo. Hay, por un lado, la madre y su hermana van a ser detenidas por antiperonistas, y por otro lado, él va a ser separado de su cargo de director de una biblioteca pública y designado como inspector de aves de corral, como un gesto de humillación que lo va a tomar con humor, como solía hacer en su vida, y va a renunciar a ese nuevo cargo diciendo que no se siente apto para esa nueva designación, ¿no? Que no es desconoce la actividad. Pero bueno, sigue adelante, y en ese contexto de oposición al peronismo y de un poco de introspección también, publicará uno de sus libros más famosos, que es El Aleph, en 1949, ¿no? Un libro extraordinario de cuentos que tienen que ver con estas ficciones, ¿no? Con estos recorridos ya literarios de Borges, ¿no? Y en el año 50 su prestigio crecía, a pesar de no ser reconocido oficialmente por sus posiciones políticas, y es designado presidente de la SADE, ¿no? Así que en el año 1950, y comienzan a recibir ciertos reconocimientos, y que van a crecer fundamentalmente a partir de 1955, cuando Borges sea designado director de la Biblioteca Nacional por la llamada Revolución Libertadora, ¿no? En esos fines de los 50 y comienzos de los 60, Borges va madurando mucho su calidad literaria y es reconocido, digamos, local y universalmente, ¿no? Con el doctorado de la Universidad de Cuyo, el Premio Nacional de Literatura, el Premio Internacional de Literatura Formentor, que es un premio muy importante a nivel mundial, que se lo dan en el año 60, que comparte con Samuel Beckett, y que va a ser un poco el pasaporte al Borges internacional, ¿no? El interés del mundo por Borges, el conocimiento de este autor tan universal, que habla de temas nuestros, pero que son temas universales, ¿no? Va a recibir el Gran Premio a las Letras de Francia, y va a ser invitado, bueno, por universidades de todo el mundo a dar sus charlas, ¿no? En universidades de los Estados Unidos y demás. Él tendrá un vínculo complejo con la Argentina. Evidentemente, era esta Argentina que uno podría también definir como una entelequia borgiana, ¿no? A pesar de Borges. Y le atribuía esta ingratitud a la Argentina, y por lo tanto escribía lo siguiente: más grave que la falta de imaginación es la falta de sentido moral. Un americano imbuido de la tradición protestante se preguntará en primer término si la acción que le proponen es justa. Un argentino si es lucrativa. Se da también una suerte de picardía desinteresada ante un reglamento. Nuestro hombre se pone a conjeturar de qué manera podría burlarlo. Nos cuesta concebir la realidad de las relaciones impersonales. El Estado es impersonal. Por consiguiente, no debemos tratarlo con exceso de escrúpulos. Por consiguiente, el contrabando y la coima son operaciones que merecen el respeto y sin duda la envidia. Anoto sin alegría estas reflexiones, también sin ira. Dada mi condición de contemporáneo, es inevitable que me parezca de algún modo a quienes denuncio. Este texto tan fuerte sobre el carácter de los argentinos, ¿no? Bueno, en los años 60, decíamos, cobra una fuerte madurez su obra, que va creciendo notablemente, que se basa en muchos elementos, ¿no? Cuando analizamos la obra de Borges vemos que hay una influencia muy fuerte de la literatura inglesa, fundamentalmente de Shakespeare y de Chesterton, ¿no? Que son sus preferidos, pero también de los clásicos, ¿no? Es un enorme lector de la Biblia, de la Ilíada, de la Odisea, donde va a tomar como le parezca, de la forma que le parezca
a los personajes y también de Las Mil y una Noches, ¿no? De elementos de la literatura universal que convierte en personajes propios, que los ayorna. Autor de grandes notas al pie apócrifas, ¿no? Donde el lector cree encontrar una información fidedigna y es parte de la ficción de Borges, ¿no? Esas aclaraciones y esos comentarios tan interesantes que hace Borges tienen que ver entonces también con esa ficción que incluso ejerce cuando hace ensayos o pretendidos ensayos, ese engaño al lector, ¿no? La manera de Pierre Menard, autor del Quijote, que es una obra maestra donde una persona reescribe el Quijote, ¿no? Bueno, los cuentos de Borges son notables e incluso una biografía que marca una manera distinta de hacer biografía, no histórica, que es Evaristo Carriego, es un libro extraordinario de 1930, donde él se mete con este personaje clave de la literatura argentina, de la poesía argentina, pero que también le permite hablar de Buenos Aires, de cosas que tienen que ver con nosotros, no necesariamente con ese personaje. Es una forma de hacer una biografía absolutamente original, ¿no? Y como decíamos, tiene pasión por ciertas cosas en sus ensayos, como por ejemplo lo gauchesco, la tradición, ¿no? La crítica fuerte a autores clásicos como Hernández o Lugones, a quienes admira y critica a la vez, ¿no? Critica fuertemente a Hernández, pero uno de sus cuentos más extraordinarios está de Isidoro Cruz, ¿no? Que es ni más ni menos que un fragmento del Martín Fierro, ¿no es cierto? Y un libro inolvidable es Historia Universal de la Infamia, aparecido justamente en la década infame, en 1935, donde bueno, se ve quizá uno de los elementos de la mejor prosa, donde hay famosos textos como El hombre de la esquina rosada, ¿no? Historia de la eternidad, y uno de los cuentos que tuvo que ver con la base de la famosa película Historias de Nueva York, ¿no? Donde se habla de esas pandillas neoyorquinas que escribió Borges allá por el año 1935. Realmente la obra de Borges es infinita, gigantesca, ¿no? Que se ha reunido en sus obras completas, y es muy recomendable la obra completa crítica, donde uno puede leer ahí comentarios muy interesantes sobre Borges y sobre citas, en ese caso sí reales, ¿no? de gente que ha estudiado su obra, y que nos aclara un poco, nos amplía un poco el conocimiento sobre estos enigmas borgianos, ¿no? En el 49, como decíamos, publica su libro El Aleph, ¿no? con cuentos que harán historia, Come Mazuns, la historia de una chica fabriquera, un cuento que nos habla de la situación de la mujer, de la chica de la fábrica, y también de esos temas de las milonguitas tangueras, ¿no? De alguna manera, Deutsche Requiem, que es este alemán que está esperando el juicio, un oficial nazi, ¿no? Que es un cuento tremendo, El Saig, La escritura de Dios, y después llegará El Hacedor en 1960, ¿no? Libros extraordinarios, y ahí empieza entonces a madurar este Borges que vamos a tener creciendo hasta su muerte en el año 1986, ¿no? Una obra extraordinaria, gigantesca, y vamos a escucharlo a Borges hablar de su obra, ¿no? Vamos a escucharlo a Borges hablando sobre esta particular sensibilidad que tiene, ¿no? Esta forma sensible de vivir la vida y que se traduce claramente en sus textos. A usted le han acusado de ser un hombre frío, maestro. No, eso es falso. Soy desagradablemente sentimental. Soy un hombre muy sensible. Ahora, cuando escribo, trato de tener cierto pudor, ¿no? Y como escribo por medio de símbolos, y nunca me confieso directamente, la gente supone que esa álgebra corresponde a una frialdad, pero no es así. Es lo contrario. Esa álgebra es una forma del pudor y de la emoción, desde luego. La tarea del arte es esa, es transformar, digamos, lo que nos ocurre continuamente, transformar todo eso en símbolos, transformarlo en música, transformarlo en algo que puede perdurar en la memoria de los hombres. Es nuestro deber ese, tenemos que cumplir con él, si no nos sentimos muy desdichados. Pero en el caso del escritor, o en el caso de todo artista, tiene el deber, él, gozoso de ver muchas veces, de transmutar todo eso en símbolos
Esos símbolos pueden ser, me imagino, pueden ser colores, pueden ser formas, pueden ser sonidos. En el caso del poeta son sonidos y también son palabras y fábulas, relatos, poesías. Quiero decir que la tarea del poeta es continua, porque no se trata de trabajar de tal hora a tal hora. Uno continuamente está recibiendo algo del mundo externo, y todo eso tiene que ser transmutado, y será eventualmente transmutado. Un tema muy importante en la vida de Borges fue la amistad, ¿no? Esta amistad que tuvo con Bioy, que llevó a Bioy a escribir ese libro gigantesco de 1000 y pico de páginas, ¿no? De anécdotas y de circunstancias que vivieron juntos. Vamos a escuchar qué tenía para decir Borges sobre la amistad. Es que la amistad no necesita frecuencia. El amor sí, pero la amistad, y sobre todo la amistad de hermanos, no. Puede prescindir de la frecuencia, de la frecuentación. Una de las en cambio, el amor está lleno de ansiedades, de dudas. Un día de ausencia puede ser terrible, pero yo tengo amigos íntimos a quienes veo, diríamos, 3 o 4 veces al año, y a otros ya no los veo porque se han muerto ya. Por ejemplo, te veo y Casares, nos veremos quizá 4 o 5 veces al año y somos íntimos amigos. Tuvo un tiempo en que se veían más a menudo. Bueno, cuando colaborábamos juntos. Claro. Peirú, quizá uno de mis mejores amigos, bueno, se casó y se olvidó decirme que se había casado. Porque como hablamos de temas generales, y era muy tímido también, le parece, bueno, contar algo personal o es una impertinencia, no, que nunca nos hicimos confidencias. La amistad puede prescindir de la confidencia. El amor no, el amor, bueno, si no es una confidencia, uno ya lo siente como una traición. Bueno, vi un cuento extraordinario, ¿no? Que habla de la memoria y de tantas cosas. Es Funes el Memorioso, este hombre que tenía la memoria del mundo encima, ¿no? Y que lo volvía loco. Vamos a escuchar a Borges hablando de esta obra, ¿no? De extraordinario cuento Funes el Memorioso. Lo recuerdo. Yo no tengo derecho a pronunciar ese verbo sagrado. Solo un hombre en la tierra tuvo derecho y ese hombre ha muerto. Con una oscura pasionaria en la mano. Viéndola como nadie la ha visto, aunque la mirara desde el crepúsculo del día hasta el de la noche, toda una vida entera. Sí, cuando yo lo escribí, yo estaba en el hotel de Adrogué entonces, y yo sufría mucho de insomnio. Tenía que oír las campanadas del reloj que estaba muy cerca, y ese reloj, entonces yo pensé, bueno, yo no puedo dormirme, porque para dormirme tendría que olvidarme de mi cuerpo, del reloj, de las diversas piezas del hotel, de los eucaliptos afuera, del pueblo afuera, bueno, de todo, y dormir es olvidarse. Por eso antes decía, recuérdenme a tal hora, por recuérdenme a tal hora. Entonces yo pensé, qué terrible sería el caso de un hombre con una memoria infinita. Y de ahí salió el cuento Funes el Memorioso, que es una especie de larga metáfora del insomnio. Recuerdo esa idea del hombre abrumado por una memoria infinita, es decir, lo que debería ser un bien es una maldición para él. Pero eso ocurre en tantos cuentos míos, el Aleph, el Zahir, el Libro de Arena, cosas mágicas que acabo por enloquecer o por matar a quien las tiene. ¿Sí? Nosotros de un vistazo percibimos 3 copas en una mesa. Funes, todos los vástagos y racimos y frutos que comprende una parra. Sabía la forma de las nubes australes del amanecer del 30 de abril de 1882 y podía compararlas en el recuerdo con las vetas de un libro en pasta española que solo había mirado una vez y con las líneas de la espuma que un remo levantó en el Río Negro la víspera de la acción del Quebracho. Usted lo remata, digamos, después que este hombre está atormentado por su memoria, y usted dice, había aprendido sin esfuerzo el inglés, el francés, el portugués, el latín, y dice, sospecho, sin embargo, que no era muy capaz de pensar. Pensar es olvidar diferencias, dice usted. Claro, porque pensar es abstraer. Claro. Y yo me había olvidado de eso. Sí, sí. Una vez escrito ese cuento, dejé de sufrir durante mucho tiempo de insomnio. Como si hubiera curado ese cuento, una especie de catarsis. Exorcismo. Sí, pero qué raro, ¿eh? Yo escribí ese cuento, que es una secreta metáfora del insomnio, y el insomnio dejó de visitarme. Y también, bueno, por supuesto, un tema infinito, como es el tema de la vida, ¿no? que
¿Qué sentía él frente a la vida? Él habló mucho de la vida y la muerte en sus cuentos, en entrevistas, ¿no? Un hombre muy particular en este sentido. Vamos a ver qué dice entonces Borges sobre la vida. ¿Qué es para usted la vida, Borges? Diría que es una interesante aventura, y que estamos comprometidos a esa aventura. Y por contraste... Y que moriremos emprendiendo esa aventura, con feliz o con adversa fortuna. Un elemento que no podemos dejar de mencionar de Borges es su vínculo con la política, ¿no? Su polémica relación con la dictadura inicialmente, cuando él apoya al golpe de Videla y bueno, tiene algún vínculo con Pinochet. Esto lo va a ir revisando, ¿no? En la medida que se va enterando cuando se le acercan madres de desaparecidos, y ya en el año 80 comienza a firmar solicitadas a favor de los desaparecidos y por la aparición con vida, acompañando la lucha de las madres y las abuelas, y cuando se produce el juicio a las juntas, él pide estar presente en una de las sesiones, ¿no? Tiene una frase muy interesante en torno a la teoría de los dos demonios, ¿no? Que es se comieron a los caníbales, ¿no? Si eso hubiera sido así, decía él, se han comido a los caníbales. Borges, tendrá en aquellos años una fructífera actividad, un gran conferencista, le encantaba dar charlas en Argentina y en el mundo, y tenía un lugar en el mundo que era Ginebra, ¿no? Seguramente por aquellos recuerdos de la infancia, aquellos años que había pasado junto a su familia, y soñaba y había pedido ser enterrado en el cementerio de Ginebra, ¿no? Cerca de su admirado Rousseau. Y bueno, justamente va a encontrar la muerte en Ginebra, acompañado por María Kodama, un 14 de junio de 1986, dejando una obra inmensa a la que no hay que temer. Aquella gente que piense que Borges es complejo para leer o algo por el estilo, no se equivoque, porque es un narrador extraordinario que atrapa a uno desde las primeras líneas hasta las últimas de cada cuento, de cada poema, de cada ensayo. No hace falta coincidir con él, simplemente hay que leerlo. La ciudad ahora es como un plano de mis humillaciones y fracasos. Desde esta puerta he visto los ocasos y ante ese mármol he aguardado en vano. Aquí el incierto ayer y el hoy distinto, me han deparado los comunes casos de toda suerte humana. Aquí mis pasos urden su incalculable laberinto. Aquí la tarde cenicienta espera el fruto que le debe la mañana. Aquí mi sombra en la no menos vana, sombra final se perderá ligera. No nos une el amor sino el espanto, será por eso que la quiero tanto. Buenos Aires para mí ahora es unos pocos barrios, los barrios que me quedan. Vendría a ser el norte,
vendría a ser la memoria de Palermo, más que Palermo actual, vendría a ser el centro, y luego el oeste, más o menos hasta el 11, ya más allá me pierdo, y luego el sur, el barrio de Monserrat donde he vivido, y luego Barracas también, y lo demás se me pierde un poco. Usted lo ha caminado mucho a Buenos Aires. Yo he caminado mucho, pero creo que nadie conoce a Buenos Aires, que nadie puede conocer todo Buenos Aires. Siempre hay barrios que son del todo ajenos a nosotros. Ahí me ocurre eso, bueno, no tengo por qué mencionarlos, pero hay tantos barrios que yo no lo siento como Buenos Aires. En cambio, ahora, como digo, la ciudad es como un plano de mis humillaciones y fracasos, y además de eso tengo recuerdos más gratos. Yo no sé por qué llegué a esa exageración retórica, pero Buenos Aires es como un hábito mío. Yo me doy cuenta de que no es una ciudad linda, es una ciudad, yo diría, excepcionalmente pobre, una ciudad polvorienta, deshecha ahora, bastante fea. No hay unidades de arquitectura, usted ve casas altas, casas bajas, todo está hecho más o menos al azar. Sin embargo, cuando yo estoy lejos de Buenos Aires lo extraño. Y a veces me sucede algo más raro todavía, que estoy en Buenos Aires y estoy extrañando a Buenos Aires. Especiales de la Hora de Historia con Felipe Piña. Queremos agradecer a Felipe Piña por ser parte de la Radio Municipal de Florencio Varela. También a Luis Mayerna, presidente de la Biblioteca Popular Sarmiento, por prestarnos las instalaciones. Al intendente Andrés Watson y a la subsecretaria de Prensa y Comunicación Noelia Piñeiro por acompañarnos en este proyecto. Llegamos al final de los especiales de la Hora de Historia. Los esperamos el próximo jueves a las 18 horas. Gracias por acompañarnos en este viaje. Te esperamos en la próxima historia por la Radio Municipal de Florencio Varela.